¿Ya ven el Paint? Sí, profesora. Entonces, fíjense, hasta ahorita habíamos dicho que los materiales se van a transportar entre compartimentos, ¿verdad? Compartimentos. Y que lo van a hacer mediante vesículas secretoras que están limitadas por membrana, que son bolsitas de membrana. Entonces, para hacer esto se desprenden de un compartimento donador, se fusionan con el compartimento receptor. ¿Cómo es que lo hacen de la manera correcta? ¿O cómo saben hacia dónde dirigirse? Lo hacen porque estas vesículas tienen una cubierta, se les conoce como vesículas cubiertas. Esta cubierta está hecha de proteínas. Entonces es una cubierta proteínica y tiene dos funciones. Ahorita les voy a enseñar un video en el que se ven las dos. Entonces, el hecho de que la vesícula tenga una cubierta tiene dos funciones. Una es que actúa como un dispositivo mecánico, porque si se dieron cuenta, las vesículas, bueno, ahorita les muestro otra vez la imagen, pero hagan de cuenta que se le forma un chipote al retículo endoplásmico para formar la vesícula. Primero es una yema y luego la vesícula completa. Entonces, eso ya habíamos dicho. ¿Qué característica tienen los fosfolípidos? ¿O cuál es la forma termodinámicamente más estable? ¿Cómo están los fosfolípidos? ¿O qué característica tienen? Anfipáticos. Son anfipáticos, ¿verdad? ¿Y cómo es el citoplasma? ¿Es lipofílico o hidrofílico? ¿De qué está hecho el citoplasma principalmente? Agua, ¿no? De agua, exactamente. Entonces no les va a gustar estar a las colas hidrofílicas en contacto con el agua. Entonces, si se forma una vesícula, por algún momento, pues esto se va a romper para formar la vesícula como tal, y muy probablemente algunos fosfolípidos pues tengan que estar en contacto con el agua del citoplasma. Entonces, no es un proceso termodinámicamente favorecido que de manera espontánea se forme una vesícula y le salga ahí un chipote a la membrana. Entonces hay proteínas que la obligan a hacerlo. Entonces, dentro de esas proteínas están justo las que forman las cubiertas. Entonces, una de las funciones de las cubiertas es que van a actuar como un dispositivo mecánico, van a jalar a la vesícula para que se curve. Y cuando se curva, otra proteína la va a cortar, como que la va a estrangular y ya va a formar a la vesícula desprendible, la bolita como la que hemos visto en los dibujos. Y además, también pueden seleccionar el tipo de cargamento. Entonces, no todas las moléculas pueden salir del retículo endoplásmico y llegar hasta la membrana. Solamente aquellas que tengan una señal que se le llama señal de exportación, algo que sí las hagan de cuenta que es como el pasaporte. Si no tienen esa señal, que son unos aminoácidos, no la dejan salir. Y también hay otras moléculas que tienen una señal como de importación o de que no pueden salir mucho. Entonces, que son residentes del retículo endoplásmico y que ahí pertenecen. Entonces, si tienen ese segmento de aminoácidos, a fuerza se tienen que regresar al retículo endoplásmico. Podrán ir a visitar al aparato de Golgi, pero van de regreso. Entonces, las cubiertas proteínicas tienen dos funciones. Nos ayuda a formar la vesícula y además eligen qué componentes se transportan. Y se han identificado diferentes clases de moléculas cubiertas. Entonces, hay diferentes clases de cubiertas de proteína. Vamos a revisar tres. Se conoce a las COP1, a las COP2, 1 con número romano, a las COP2, COP11, y a la clatrina. Entonces, todas estas son proteínas que pueden cubrir a la membrana. Entonces, esta es una cubierta proteínica, esta es otra y esta es otra.
Entonces, de las COP1 y de las COP2 se conocen como hasta 5 diferentes tipos de proteínas. No necesitamos que se las aprendan, pero lo que sí necesitamos es que las diferencien, porque depende de qué cubierta de proteína tengas, hacia dónde se va a dirigir y el cargamento que va a llevar. Ajá. Por ejemplo, las moléculas COP2, ahorita vamos a ver primero esta, porque creo que les hace un poquito más de sentido. Desplazan materiales del retículo endoplásmico, no me lo voy a poner así, pero ya saben que es del retículo endoplásmico rugoso, hacia adelante. Entonces, si es hacia adelante, ¿con qué estructura primero se topan? Salen del retículo endoplásmico. Y luego, ¿qué es lo primero que encuentran? ¿Cómo se llama el espacio entre el retículo endoplásmico y la primer cisterna del aparato de Golgi? Ergic. El Ergic, ¿verdad? Entonces van a ir hacia el Ergic y luego ¿hacia dónde? Hacia el aparato de Golgi, pero ¿hacia qué cisterna primero? Dis. A la cis, ¿verdad? A la cisterna cis. Uy. Del aparato de Golgi. Cruzan el aparato de Golgi, ahí recuerden, es el salón de belleza, le ponen grupos, puede que no le haga nada a la molécula, pero sí pueden transformarla si es necesario, y después llegan hacia la membrana plasmática o a donde se requiera. Por eso es que se dice que es hacia adelante. Ahora, las COP1 desplazan materiales hacia atrás. Le voy a poner comillas, hacia atrás. ¿Cómo puede ser esto de que desplacen materiales hacia atrás? ¿Hacia dónde creen que se muevan? ¿O cómo creen que sea ese movimiento? También lo pueden encontrar como sentido retrógrado. Ahorita a ver si les hace un poquito más de... hacia atrás en sentido retrógrado. Entonces, por ejemplo, ¿hacia dónde se moverían? ¿Del Ergic a dónde? Si es hacia atrás. Al retículo endoplásmico. Exactamente, entonces aquí en las COP1 van a transportar moléculas que necesitan ir del Ergic al retículo endoplásmico o de el Golgi hacia el retículo endoplásmico. ¿Sí? Ahorita a ver si les queda un poquito más claro. Entonces aquí van del Golgi al retículo endoplásmico. Ahorita revisamos qué tipo de cargamento llevan, por qué se mueven de esa manera. Y la cubierta de clatrina, ¿qué creen que mueva? Nunca han escuchado hablar de ella, ¿verdad? De esta sí no. No. La clatrina mueve, o es una cubierta que va a transportar materiales del espacio extracelular hacia el interior de la célula, hacia los lisosomas o hacia los endosomas. ¿Qué tipo de vía que revisamos al principio hace esto? Endocítica. La endocítica, ¿verdad? Es la que recogía materiales. Entonces, para poder recoger estos materiales, necesita una cubierta de clatrina. Entonces, me voy a ir a la presentación. Ya la están viendo, ¿verdad? Miren, aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Aquí se están formando las vesículas, como les decía. Las vesículas tienen,
se están formando las vesículas y lo hacen gracias a esas cubiertas de proteína. Aquí les muestro una COP2 y aquí les muestro una COP1. Todo esto que se ve de color más oscurito sería el recubrimiento de la proteína. Entonces son como 5 proteínas diferentes las que forman los diferentes recubrimientos. Entonces aquí tenemos a las vesículas sinápticas que se están formando. ¿Por qué? Porque las obligan, se incrustan, ahorita les voy a enseñar cómo, se incrustan y de alguna manera hacen como una tensión en la membrana para que se curve. Entonces forma una yema cubierta y ya luego una vesícula cubierta. Si la cubierta es COP2, ya dijimos que el transporte es anterógrado o hacia adelante. Entonces, del retículo endoplásmico cruzan el ERGIC, llegan a la cisterna cis, pasan por las cisternas medias, llegan hasta la red trans y aquí se pueden hacer varias vesiculitas y ya depende, ¿no? Si es la vía constitutiva, pues liberan el contenido. Entonces, si es la vía constitutiva, ¿qué tipo de cargamento podría tener esta vesícula cubierta con COP2? ¿Qué puede transportar si se está liberando de manera continua? ¿Qué podría transportar que se necesite liberar de manera continua? Los neurotransmisores podrían ser. Pero si recuerdan, los neurotransmisores eran de la vía constitutiva. ¿Se están liberando todo el tiempo? ¿O qué tipo de vía era la que solamente, bajo qué se podían liberar? Los neurotransmisores, si recuerdas, son ejemplos de la vía regulada. Solamente tiene que haber un estímulo para que genere su liberación. Pero, por ejemplo, y ahorita les dije, esta no está regulada, sino que se está liberando de manera constante. Dígame, por favor, un ejemplo de un tipo de cargamento para una COP2. ¿Qué se libera de manera constante? Por ejemplo, puede ser el colágeno, ¿no? Ya habíamos dicho que pueden ser elementos que constituyan la matriz extracelular. Ahora, para que se pueda liberar este colágeno, tiene que tener la señal que les decía, que es una señal de exportación del retículo endoplásmico. Si no tiene la señal de exportación del retículo endoplásmico, no puede salir. ¿Cómo es que se forma la vesícula y cómo es que escoge este cargamento? Es lo que nos falta revisar. Y también aquí ya nada más les muestro la COP1. Fíjense, la COP1 va de una cisterna muy avanzada, en este caso la trans, y necesita regresar algún tipo de cargamento al retículo endoplásmico. Entonces, ¿qué tipo de proteínas podrán viajar? Hay algunas proteínas del retículo endoplásmico que necesitan que les agreguen algún grupo o que necesitan un rearreglo en su estructura. Entonces, la tienen que llevar al Golgi, le hacen aquí los cambios necesarios y entonces se tiene que regresar al retículo endoplásmico porque tiene unos aminoácidos que es una señal de que pertenecen al retículo endoplásmico. Entonces, no pueden dirigirse hacia la membrana plasmática, ni pueden liberarse porque no tienen la señal de exportación, pero sí tienen la señal de que pertenecen al retículo endoplásmico. Entonces, estas moléculas, para poderlas regresar, pues entonces se recubren con otra cubierta, que es la COP1. Y por eso es que se dice que es un transporte hacia atrás o un transporte retrógrado. De la cisterna trans hacia la cisterna cis, cruzan el ERGIC y llegan al retículo endoplásmico. O hay algunas que no llegan tan lejos, algunas nada más del ERGIC, luego las regresan. Ese que es BTC es un cúmulo de vesículas, cúmulo de vesículas. Entonces aquí también se pueden formar una vesícula de mayor tamaño y la regresan al ERGIC.
Cuando se está formando la COP2, puede ser que alguna molécula, molécula se vaya. Entonces les llaman moléculas prófugas o fugitivas. Pero ¿qué creen? Cuando llega ya sea aquí Allergic o llega la primera cisterna cis, le dicen, no, tú no tienes la señal de exportación, tienes la señal de que perteneces al retículo y la regresan. Entonces, aunque sea una molécula prófuga, fugitiva y haya logrado llegar hasta la red cis, pues no, ¿verdad? La regresa, porque pues no tiene la señal de exportación. Entonces, ¿cómo regresa esa molécula fugitiva? Pues la célula lo que hace es ponerle una cubierta, pero ahora del tipo COP1. Entonces, miren, aquí está lo que les mencionaba de que las vesículas tienen una función mecánica. Aquí está la membrana plasmática del retículo endoplásmico y aquí hay diferentes tipos de cargamento. Entonces, los circulitos azules, los circulitos rojos y los rombos rojos son cargamento. Aquí nos indica que las moléculas azules son proteínas residentes del retículo endoplásmico. Entonces, en teoría no deben salir del retículo a menos que requieran un cambio en el Golgi. Entonces, las proteínas COP2, que les digo que son como 5 diferentes, van a recubrir, van a forzar que se forme esto porque curvan la membrana y van a escoger quiénes sí, quiénes no van, porque además hay unos receptores de cargamento les llaman, que nada más aquellas moléculas que tienen la señal de exportación se llevan, pero les digo, aquí en lo que se cierra la molécula sí se les puede ir una residente y es la que se le llama molécula fugitiva. Entonces, aquí escogen quienes sí tienen la señal de exportación, lo unen y a través de la cola citosólica de este receptor, si se dan cuenta, está interaccionando con la cubierta. Por eso es que les decía que tienen dos funciones. Una, obligan que se curve la membrana y dos, pueden escoger quién va y quién no, porque el receptor puede interaccionar con esta cubierta de proteína y el receptor escoge quién va y quién no. Se forma la primera parte que se le conoce como yema cubierta, jala la vesícula y luego la hace así en forma circular, la arranca, la desprende. Dentro de las proteínas COP2, una muy importante es SAR1. SAR1 es una proteína G que hidroliza ATP. Entonces, cuando se hidroliza el GTP, ¿qué se forma? GDP. Entonces, fíjense, SAR1 GTP es el que organiza todo el relajo. Cuando está como GTP, puede llamarle a sus otras amigas proteínas COP2, entonces hace que se unan todas y hace que se forme la yema cubierta y que además escoja quién va y quién no, porque tiene un cambio conformacional. ¿Sí? Y ahora, otra de las cosas que no les he comentado es, cuando una vesícula se fusiona con el compartimento receptor, se tiene que desnudar. Las vesículas cubiertas no se fusionan. Para poder fusionarse se tiene que quitar toda esta cubierta de proteínas. ¿Cómo es que se quita esa cubierta de proteínas? Pues cuando SAR ya tiene GDP, cuando SAR es GDP, ya no tiene toda ya no puede seguir fijando a la vesícula. Ya no puede seguir fija la vesícula, la descubre y de esa manera se puede fusionar con el otro compartimento. Entonces, SAR-GTP sí puede hacer todo esto. Puede hacer que se forme la cubierta de proteínas, puede jalar a la vesícula y puede escoger el cargamento. Cuando ya es SAR-GDP, entonces ya no tiene afinidad por la vesícula, se libera completamente. La vesícula queda sin su cubierta de proteínas, pero se puede fusionar con el compartimento y liberar el contenido. ¿Sí? Entonces les voy a enseñar un video de cómo es que esta cubierta COP2, particularmente la proteína SAR1, puede hacer todo lo que les platiqué. Entonces, ¿qué están viendo ahorita? La presentación, ¿verdad? ¿Ya ven una pantalla de YouTube? Sí. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está cómo se forma la COP2.
Entonces, nos están acercando al interior de la célula y nos dice que es del retículo endoplásmico hacia el Golgi, el transporte a través de las COP2 o un transporte anterógrado hacia adelante. Esta es la membrana del retículo endoplásmico. Entonces, esos fosfolípidos que vieron en color rojo es el retículo endoplásmico. Y esos son, me parece, algunas proteínas. Miren, SEC12 es una proteína COP2. Ahí está la SAR1. Entonces les digo, la que empieza todo el relajo es SAR1. Ahí ya está unido a su GTP, el verdecito. Entonces cuando está como unida al GTP, puede hablarle a sus amigas. Ahí está SEC23 y SEC24. Entonces forman un complejo de proteína que le llaman complejo de carga, de jaula, en forma de jaula, perdón. Ahí ya agarraron una proteína que se quieren llevar, porque pueden seleccionar qué proteínas se llevan y qué proteínas no. Ya le hablaron a otras, que es la SEC13 y la SEC31, y forman un complejo de muchas proteínas. Ahí ya nos están dando otro tipo de vista, les digo, se llama, es para la formación de las vesículas y se le llama conformación de jaula. Entonces, lo que van a hacer ahorita es forzar la membrana, miren cómo la jalan, para formar la yema. Luego empiezan a juntarse más para poder desprenderla. Y entonces ya forman una vesícula desprendible. Ya se formó la vesiculita con toda la cubierta, ¿verdad? Luego viene la hidrólisis del GTP. Ahora ya se transforma en GDP. Y como GDP ya no puede hacer nada. Como GDP ya sus amigas se van y dejan a la vesícula desnuda, pero con el cargamento. Y así la vesícula desnuda viaja a través, miren, aquí está el citoesqueleto de los microtúbulos, el de tubulina. Ahí está una proteína motora que parece ser que va hacia adelante. Entonces, lo más probable es que sea cinesina, esa proteína motora, y está toda la red de microtúbulos. Y ahora lo que va a pasar es que como ya está desnuda la vesícula, se puede fusionar con el compartimiento donador. Ahí está el complejo SNARE, ahorita vamos a ver qué es eso, pero se necesita para que se fusionen las dos. Entonces ahí se está fusionando la vesícula del retículo endoplásmico con la primera parte del ERGIC. ¿Dudas de esta parte de las vesículas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Quieren ver el video otra vez? ¿Quieren que escribamos el proceso? ¿O van bien? Ay, ya ni sé dónde están. ¿Van bien? ¿Seguros? Me espero por si alguien requiere más tiempo. ¿Todo bien entonces? Entonces, ¿qué pasa ahora con las moléculas de COP1? Ya no están viendo nada, ¿verdad? No. Ya deben estar viendo la presentación otra vez. Entonces, no hay dudas de cómo se forma COP2, de que es una vesícula cubierta y hacia dónde se transporta. Ahora, ¿qué pasa con las moléculas COP1? Entonces, las moléculas COP1, o la cubierta COP1 es la que se encarga de llevar proteínas residentes o su movimiento es del retículo endoplásmico hacia las primeras cisternas, bueno, al ERGIC y hacia las primeras cisternas del Golgi, ¿verdad? Algunas sí llegan hasta la cisterna trans, si requieren algún cambio ahí, pero también necesitan ser regresadas. Entonces aquí en morado nos están mostrando la cubierta COP1 y en amarillo está la cubierta COP2. Entonces ya les decía que se les pueden ir, por ejemplo, hay algunas proteínas residentes que cuando se está formando la COP2, se la llevan. Ya sea que necesiten una modificación o bien que de verdad se le haya ido al sistema. Pero en las cisternas hay unos receptores que se les llama o se les denomina receptores CADEL. CADEL, otra vez, es la nomenclatura de un aminoácido. Entonces, la K es la lisina, aspartato, glutamato y leucina, o el código CADEL. Entonces, las moléculas residentes del retículo endoplásmico tienen este código, el código CADEL.
que es una señal de que pertenecen al retículo endoplásmico. Entonces, si aquí en las primeras cisternas del Golgi están estos receptores e identifican a las moléculas, pues lo que van a hacer es unirlas. Y recuerden, las cubiertas de proteína, a través de su interacción con el receptor, pueden escoger los cargamentos. Entonces, lo que hace la célula es, bueno, necesitamos que regreses al retículo endoplásmico, formo una cubierta COP1 y la llevo de regreso al retículo endoplásmico. La formación de la vesícula es muy parecida a lo que vimos con COP2, nada más que aquí la GTPasa en COP2 es la SAR. En cambio, en la COP1 es una proteína que se le llama ARF. Entonces, aquí ARF, sí, también es una GTPasa. Entonces, cuando está como ARF-GTP, puede formar la cubierta. Cuando está como ARF-GDP, desnuda a la vesícula para que se pueda fusionar pues con la membrana del retículo endoplásmico y regresar a estas moléculas fugitivas o que bien necesitaron un cambio en el Golgi, o sea, moléculas residentes del retículo endoplásmico. Lo que nos falta ver es cómo es que se da la fusión entre dos membranas. Y nos falta ver también la clatrina. Pero hasta aquí, ¿tienen alguna duda de cómo se forma la vesícula y cómo es que se puede formar la cubierta y quitar la cubierta a través de estas GTPasas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Cuáles eran los aminoácidos del cadel? ¿Me los puede repetir, por favor? Sí, claro. El cadel, le pongo aquí, mire. Es lisina, aspartato, glutamato y leucina. Aspartato, glutamato, y el otro es leucina. Código cadel para los cuates. Ajá. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? Entonces, lo que nos falta ver, sí, cierto, esto también, que ya su compañero Jair creo que fue el que mencionó, ¿no? ¿Cómo es que se transportan las vesículas, que también se vio en el video? Entonces, las vesículas se transportan a través de la red de microtúbulos. Y ya les había mencionado, pues, que son elementos que tienen polaridad, de tal manera que se pueden transportar del menos al más o del más al menos. La proteína motora relacionada con el transporte anterógrado es la cinesina. Entonces, la cinesina va a mover a esta vesícula del extremo menos al extremo más del microtúbulo. El extremo menos está relacionado con el retículo endoplásmico y lo va a llevar hacia el aparato de Golgi. Del menos al más. En cambio, la dineína es una proteína transportadora que está relacionada con el transporte retrógrado. Mueve del microtúbulo de la parte más, del extremo más hacia el extremo menos, o del ERGIC o del aparato de Golgi hacia el retículo endoplásmico. Entonces, sí hay que considerar qué tipo de proteína motora es la que está asociada con el transporte anterógrado o bien con el transporte retrógrado. ¿Dudas de esta parte? ¿No? Y este es un resumencito. Entonces, fíjense, aquí tenemos el retículo endoplásmico, tenemos un receptor cadel, entonces va a unir moléculas que tengan este segmento de aminoácidos y pues lo recuerden, el código cadel está relacionado con la cubierta COP1. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, al retículo endoplásmico ya grande, vemos aquí una COP2 en rojo. Aquí ya está seleccionando el tipo de cargamento que se puede llevar y está relacionado con el transporte anterógrado, ¿verdad? Forma la cubierta y la lleva del ERGIC hacia el retículo endoplásmico. No es cierto, perdón. Cruza el ERGIC y la lleva hacia el aparato de Golgi, ¿no? A las cisternas cis, las cisternas medias, la cisterna trans, e incluso algunos cargamentos se pueden fusionar con la membrana y liberar el contenido, ¿verdad? Por ejemplo,
algunos elementos de la matriz extracelular, por ejemplo, algunos fosfolípidos, alguna bomba. Entonces tiene que llegar hasta acá, a donde la necesito. ¿Sí? En la secreción regulada, pues voy a tener aquí mi cúmulo de vesículas. ¿Recuerdan cómo se rellena el neurotransmisor? Si no, ahorita lo vamos a revisar otra vez. Y en cambio, aquí vemos en color azul la cubierta COP1. Aquí está el receptor para CADEL. Aquí puede ser una molécula prófuga, una molécula fugitiva, o bien alguna que necesitara un cambio en algunas de estas cisternas, y pues tiene que ser llevada de regreso al retículo endoplásmico. Entonces, para hacer ese proceso, le pongo una cubierta del tipo COP1, va fusionándose con las diferentes membranas, que es lo que nos falta ver cómo es que se fusiona, hasta que llega al retículo endoplásmico y libera esta molécula ya modificada. ¿Cómo sabe que la debe regresar? Pues porque tiene el código CADEL. En cambio, ¿cómo sabe que estas se tienen que llegar o liberar hasta acá? Pues porque tienen una señal de exportación. Entonces, ese es el resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento de transporte. Lo que nos falta ver es cómo se fusiona una membrana con otra. Entonces, lo que hemos dicho hasta el cansancio es que en el transporte vesicular, pues se necesitan vesículas para poder transportar los cargamentos. Entonces, aquí les muestro una vesícula sináptica. Miren todas las proteínas que tienen. No las vamos a revisar todas, pero sí la gran mayoría. Y de hecho, tiene más. Miren, aquí está una imagen tridimensional. Nosotros nada más vamos a ver unas cuantas. Lo que ya habíamos revisado de las vesículas sinápticas fue en el ejemplo de transporte. Cuando vimos transporte a través de la membrana plasmática, en el transporte activo revisamos una bomba de protones. ¿Qué tipo de transporte es? ¿Activo primario o activo secundario? Si está utilizando ATPase, ya se nos dice, miren, es una bomba V. ¿Qué tipo de transporte es? Y no sé, igual y me están... Primario, ¿verdad? Sí, les iba a recordar que aquí en el Teams sí no me llega la notificación si ponen algo en el chat. Entonces, sí necesito que me digan, así como ahorita su compañera por micrófono, o si alguien no tiene micrófono, que le digan a un compañero, oiga, ya puso algo en el chat, porque no se ve. Exactamente, es un transporte activo primario. Entonces genera gradientes, ¿verdad? Mete los protones y acidifica el medio de la vesícula. Y luego, para que se llene con neurotransmisor, ¿qué tipo de transporte es? Este de aquí, miren, este es un transportador. Está metiendo neurotransmisor y está sacando los protones. ¿Cómo se llama este tipo de transporte? Es activo secundario, activo primario, es a favor del gradiente. Es activo secundario. Este es activo secundario, ¿verdad? Necesita primero que haya ocurrido el primario, que forme un gradiente. Uno va a favor y el otro va en contra, ¿verdad? Y hay otro montón de proteínas, fíjense. Aquí está la SB2. Este es un blanco terapéutico, de hecho, para un fármaco antiepiléptico que es el levetiracetam. Se une a esta proteína y modula la liberación del neurotransmisor. Entonces, las personas que tienen epilepsia, se les libera a veces mucho neurotransmisor. Por eso es que cuando uno de sus compañeros comentó que de manera continua se liberan los neurotransmisores, no, porque si no, sí pueden llegar a ciertas patologías. Les digo, la epilepsia se caracteriza porque hay una liberación constante de glutamato. Entonces, es un neurotransmisor excitador y las personas presentan crisis epilépticas. Entonces, un blanco terapéutico es este. No la vamos a ver ahorita para la parte de cómo se fusiona la membrana, pero sí es importante que conozcan que algunas de estas proteínas pues son blancos para fármacos. Aquí está una que sí vamos a revisar, que es la RAP3. Si se dan cuenta, es una GTPasa chiquitita, una GTPasa monomérica. Está la sinaptobrevina, la sinaptofisina,
Esta también la vamos a revisar. De todas maneras lo vamos a apuntar, así es que no se preocupen. Ahorita nomás les estoy diciendo el nombre general de las proteínas. La sinaptotagmina, la sinaptoficina, y hay un montón de otras proteínas que no vamos a mencionar. Y miren, aquí está el B-glut. Este es el transportador vesicular de glutamato. Entonces podríamos inferir que esta vesícula libera glutamato. Contiene glutamato. Entonces, ¿cómo se da el reciclado de las vesículas? Y qué es la parte que nos falta mencionar. ¿Cómo es que una membrana se puede fusionar con otra y liberar de esa manera el contenido? Para revisar ese ejemplo, vamos a revisar la liberación de un neurotransmisor. Entonces, ¿qué es la vía biosintética regulada? Por eso les comentaba, ¿saben? O no sé si ya habíamos hablado de cómo está constituida una neurona. ¿Sí se acuerdan cómo está constituida una neurona? ¿O no? Por el soma, las dendritas, el axón. Ándele, exactamente, ¿verdad? Tiene un soma. La voy a intentar dibujar. Aquí está el soma, sería este el soma. Aquí voy a poner el axón, un pie terminal y las dendritas estarían como por aquí, ¿verdad? Así. Pobre neurona, nada más tiene 2 dendritas. No está haciendo buen contacto. Pero más o menos así como nos dijo su compañera, ¿verdad? Está el soma, aquí estaría el núcleo, el axón y hay un pie terminal. En el pie terminal de estas neuronas es en donde se lleva a cabo el proceso de exocitosis y donde se liberan los neurotransmisores, que es lo que nos está representando la diapositiva que les mostré aquí. Este es el pie terminal, como si lo hubieran hecho grandote, para que podamos ver cómo es este proceso del reciclado vesicular. Entonces, fíjense, aquí está el cúmulo de vesículas del que ya habíamos hablado y adentro hay moléculas de neurotransmisor. Cuando llegue una señal adecuada, entonces se va a liberar el contenido de la vesícula. Para liberar el contenido de la vesícula se da a través de 4 pasos o hay 4 fases. La primera, que se le conoce como docking en inglés, anclado en español. Miren, aquí están, el anclado o el docking. La siguiente fase, que es en inglés es el priming, en español sería la cebadura. Luego se da la fusión o exocitosis, en donde ya se libera el contenido del neurotransmisor. Y luego se da la endocitosis, en la que se recoge todo lo que se pueda, porque imagínense, ya vieron cuántas proteínas tiene una sola vesícula sináptica. Entonces sería muy desgastante para la célula estar todo el tiempo sintetizando las proteínas para una sola vesícula. Entonces recogen todo lo que puedan. Entonces este proceso se le llama endocitosis y está mediado por la cubierta que nos falta revisar, o sea, por la clatrina. Entonces se da el proceso de endocitosis y se lo lleva al endosoma temprano. Aquí en el endosoma temprano es el taller de las vesículas, así como cuando reparan los autos. Aquí, ¿qué te faltó? Se me cayó mi sinaptotagmina. Aquí te la pongo. Entonces, en el endosoma temprano se le unen todas las moléculas que pudiese llegar a haber perdido la vesícula. Se rellena el neurotransmisor a través del transporte activo secundario que ya revisamos y se regresa al cúmulo de vesículas hasta que llegue otro estímulo y libere otra vesícula. Por eso es que se dice que es un reciclado. Lo que vamos a ver ahorita es, de manera particular, qué proteínas son las que participan en la fase de anclado, en la fase de cebadura, en la fase de exocitosis y en la fase de endocitosis. Y esas sí se las van a tener, al menos, sí aprender o recordar el nombre. Y aquí vamos a ver al dichoso complejo SNARE, que ya les había comentado, ¿no? La toxina botulínica, este es el que degrada y entonces ya no se da la fusión de las vesículas, no se libera y las personas no pueden contraer sus músculos, por eso es que se ve así toda estirada la piel, porque ya no hay contracción.
Entonces, los vamos a revisar con detalle. Entonces, vamos a empezar con la fase de anclado. Entonces, aquí vemos una vesícula sináptica. En la fase de anclado, la vesícula se acerca mucho hacia el sitio en donde se va a liberar, pero no se libera. Ajá. Entonces, se acerca mucho. ¿Y cómo lo hace o cómo sabe hacia dónde se debe dirigir? Pues por la RAP. La RAP, ¿han visto los GPS en los autos, e incluso en su teléfono, que les indica hacia dónde tienen que ir cuando ustedes ponen una dirección? Pues hagan de cuenta que esa es la función de la RAP. La RAP en las neuronas es la RAP 3A. La RAP 3A, a través de este GTP que puede hidrolizar, dirige a la vesícula al sitio de liberación, porque es como si fuera el GPS. Se puede unir con algunas moléculas citoplasmáticas que van a mantener a la vesícula en ese lugar, como RIM y MUNC13. Esto no es necesario, así que se las aprendan todas. La que sí es importante porque es la que lleva la vesícula hacia donde debe, es la RAP3A. Entonces, lleva la vesícula a la zona activa. Y esto se da durante el proceso de anclado. En el proceso de cebadura o priming en inglés, la vesícula ya toca la membrana plasmática, pero aún no hay fusión. En esta fase, las proteínas que participan es el complejo SNARE. El complejo SNARE está constituido por 3 proteínas. La sinaptobrevina, la sintaxina y SNAP25. SNAP25 y la sintaxina son proteínas que se encuentran en la membrana plasmática y se les denomina SNARE-T. La T es de target, del compartimiento blanco, mientras que la sinaptobrevina está en la vesícula sináptica y se le llama SNARE-V. Son proteínas SNARE porque dentro de su estructura tienen un motivo SNARE. Por eso se les denomina así. Pero si se dan cuenta que hay una proteína que es la complexina. La complexina bloquea la unión del complejo SNARE con la sinaptotacmina, que es esta proteína que se ve aquí en azul. Entonces no puede haber fusión, solamente se ensambla el complejo SNARE, pero está bloqueado por la complexina. En la exocitosis, cuando ya este es el proceso en donde ya se da la fusión de la membrana vesicular con la membrana plasmática, en este caso de la terminal axónica, se forma un poro de fusión, a través del cual se libera el contenido de la vesícula. Entonces aquí tiene que haber una señal para que le indique que ya se puede fusionar. Esa señal está dada por la entrada de calcio. El calcio tiene muchas funciones. Una es quitar a la complexina. Recuerdan, la complexina estaba aquí bloqueando. Bloquea la complexina y además es sensado por la sinaptotacmina. La sinaptotacmina es el principal sensor de calcio de las vesículas. Sensa esa entrada de calcio y ya se puede unir al complejo SNARE. Cuando se une el complejo SNARE, van a jalar a la vesícula sináptica. Entonces, si se dan cuenta, están uniendo las dos membranas. Y una la jala de un lado y otro la jala del otro hasta que se forma el poro de fusión. En la parte de endocitosis, como les digo, es recuperar todo lo que puedan. Ya se liberó el contenido vesicular. Pues ahora tengo que recuperar lo más que pueda de todas las proteínas de esta vesícula. Y aquí es la ruta de entrada para muchos fármacos y además para las toxinas, porque aquí pues se les puede ir una toxina y es la que degrada, por ejemplo, el complejo SNARE como la botulínica. Y pues ya no se da este proceso, ¿verdad? Entonces es lo que les decía, que es un tratamiento cosmético. Para que se dé la endocitosis se necesitan las cubiertas. En este caso es la cubierta de clatrina, que aquí está como rosita. Es mucho más complejo el proceso, parece ser que muchas proteínas de vesícula sináptica están involucradas, pero ahorita no lo vamos a ver con ese grado de detalle. Lo que quiero que se queden con la idea es que para recuperar el contenido de la vesícula se necesita una cubierta.
y esa cubierta está hecha de clatrina. La clatrina necesita además de una proteína adaptadora, que aquí se conoce como AP2, la proteína adaptadora 2. Entonces, esta ayuda a formar la cubierta de clatrina para que se pueda llevar hacia el endosoma temprano que habíamos dicho. Se tiene que quitar esta cubierta de clatrina, por eso es que aquí se ve que se está desprendiendo. Esto lo hace con ayuda de otras proteínas que son las auxilinas. Las auxilinas quitan la cubierta de clatrina y ya la llevan primero al endosoma temprano para ver si no le falta nada, la rellenan con el neurotransmisor y hasta que está lista la vuelven a poner en el cúmulo de vesículas. ¿Sí? Entonces les muestro un video de este proceso y después si quieren me indican, lo anotamos, si no nos vamos directamente a un ejercicio. Tengo un mensaje en el chat. El código que les menciona, a ver. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Ya ven una pantalla de YouTube? ¿Sí? Entonces les voy a poner, este es el reciclado vesicular a través de las proteínas SNAR. Entonces ahí nos están acercando hacia las neuronas y nos van a llevar hacia directamente al pie terminal, que es en donde les digo que se da este proceso. Ahí están las vesículas viajando por el citoesqueleto, ¿verdad? Ahí se ve que están flotando, pero no, están ancladas con el citoesqueleto de actina. Ahí ya se liberó una. Entonces ahorita nos van a enseñar cómo es que se hace esto. Miren, yo voy a poner pausa. Este es el complejo SNARE. Entonces ya habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son las SNARE que están en la membrana de la membrana plasmática? Las SNARE T. La SNAP 25 Uh-huh. y la sintaxina. Y la sintaxina, muy bien. ¿Y cuál es la de la vesícula? La SNARE vesicular. La sinaptobrevina. Uh-huh. Entonces aquí se está formando el complejo SNARE, pero todavía no se da la fusión. ¿En qué parte, en qué fase estaría? ¿Cebado? Está En el fusionando. cebado, ¿verdad? Todavía no se da la fusión, pero ya la acercó y ya se formó el complejo SNARE. Si se dan cuenta, son como bucles, entonces lo que hacen es entrelazarse, forman una trenza muy fuerte y entonces lo que le hacen a la pobre vesícula es que la jalan. Miren, ahorita vamos a ver cómo es que se forma el poro de fusión. La acercan, la jalan de un lado, la jalan del otro, se tiene que fusionar a fuerza y libera su contenido. Después aquí vamos a ver otra proteína, es la NSF, así se le conoce, que es como una rosquilla. Miren, son varias. Y lo que hace es como desatornillar, gira el complejo SNARE y lo desensambla. Entonces ya desensamblado, pues ya no puede seguir fusionando las vesículas. Ajá. Y aquí encontré uno de la clatrina. Tenía una animación, pero no sé si ustedes tienen Flash, Player, no sé qué. Yo lo intenté porque se supone que sí lo tenía en esta computadora, pero no lo puedo abrir, que porque una actualización y no sé qué. Pero se los puedo enviar por correo a ver si ustedes lo pueden abrir. Ahí está una animación de las vesículas y le van a ir dando clic. Y entonces en cada clic les va mostrando una proteína. Está muy padre, la verdad, porque lo pueden hasta regresar y todo. Entonces, miren, esta es la estructura de la clatrina. Esta estructura se llama triskelion. Ajá. Esa es la estructura de la clatrina. Entonces, para que habíamos mencionado, pues es una cubierta de las vesículas. Entonces, lo que hace esta clatrina en forma de triskelion es que al igual que la estructura de jaula de las COP2, forma así, envuelve a la vesícula. Y aquí vemos la proteína adaptadora, que AP2 estaba en el dibujo. Entonces, nos ayuda a formar la cubierta de clatrina, envuelve completamente a la vesícula. No sé, aquí va muy lento, rápido. Aquí ya envolvió completamente a la vesícula. Lo que quiero es que ya se la lleve.
Ahí está otra vez la AP2. Es que este video no está así tan padre. Pero forma ahí ya la va a formar por fin. Entonces está la proteína adaptadora, está la clatrina. Y recuerdan, tiene una parte mecánica, ahí se están agrupando varias para poder formar la vesícula desprendible y llevarla hacia el interior de la célula. Miren, ahí la jalan, le hacen el chipote. Porque solito pues no podría pasar, ¿verdad? Entonces forman una vesícula desprendible, ahí están las adaptadoras junto con la clatrina, forman la vesícula, la desprenden y en este caso la llevan hacia el endosoma temprano, en donde le ponen todo lo que le haya hecho falta a la pobre vesícula. Y bueno, para fusionarse con el endosoma, recuerden, se tiene que quitar esta cubierta de clatrina. ¿Dudas de esta parte de la clatrina, de la endocitosis, del complejo SNARE? Ahí ya se las están quitando las auxilinas. ¿No tienen dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quieren que anotemos ese proceso o sí les quedó claro? Para, si no, mejor entonces hacer unos ejercicios. No, sí, anotarlo. ¿Lo podemos anotar, por favor? Sí, claro. Entonces, fíjense, voy a quitar este. Sí, en la grabación sí se graba todo esto, ¿verdad? ¿O quieren que le tome captura? Bueno, hago las dos cosas, ¿no? Lo voy a guardar en la presentación. De hecho, creo que sí les guardé el otro. Ajá, sí, el de transporte sí se los guardé. Entonces, lo que nos falta revisar o anotar con detalle es toda la parte del reciclado vesicular. Entonces, del reciclado vesicular, recuerden, se da en dos fases. ¿Cuál es la primera? El anclado o ¿cómo se llama en inglés? Es que se los pongo así porque a veces en algunos textos ponen la vesícula está doqueada. Entonces, que esté doqueada quiere decir que está anclada. O el docking. ¿Cuál es la principal proteína que actúa en esta parte? ¿Y cómo está la vesícula? ¿La vesícula qué? ¿Qué pasa en el anclado? Se acerca al... RAP A3. Exactamente. Se acerca al sitio de liberación y lo hace gracias a esa proteína, ¿verdad? Que es la RAP3A. La RAP3A es una GTPasa y es como si fuera el GPS, ¿verdad? Dirige a la vesícula hacia donde debe. Hacia el sitio de liberación. Esa es su principal función y la principal proteína que actúa. ¿Cuál es la segunda fase? Cebado. El cebado o el priming en inglés. ¿Y ahí qué ocurre? Aquí se va a formar el complejo SNARE. La vesícula se acerca o ya la vesícula está en contacto con la membrana plasmática, pero no hay liberación del contenido, ¿verdad? No se forma el poro de fusión, no se forma. ¿Por qué no se forma? ¿Qué proteínas son las que hacen esto? El priming. Entonces, si se forma el complejo SNARE, ustedes ya me habían dicho. ¿Cuáles son las proteínas SNARE? La sintaxina y SNOT25, ¿qué son? ¿SNARE de qué tipo? T, ¿verdad? Y la T es de target, así del compartimiento blanco. Ajá.
En este caso es la membrana plasmática de la neurona. ¿Y cómo se llama la otra? La SNARE-V. Sinaptobrevina. La sinaptobrevina es una SNARE-V. V porque es vesicular, o sea, está en las vesículas sinápticas. Está en el compartimiento donador, en este caso. ¿Sí? Y si recuerdan, el complejo SNARE está formado por estas 3 proteínas. Esto ya es a lo que se le conoce como complejo SNARE. SNARE porque tienen un dominio SNARE. También son ciertos aminoácidos. Entonces lo que hacen es que forman un rizo de 4 hélices. ¿Sí vieron que era así como que lo trenzaban? Forman un rizo de 4 hélices y entonces obligan a la pobre vesícula a generar el poro de fusión. Pero en este caso todavía no se da el poro, ¿verdad? Nada más está formado el complejo SNARE. ¿Y qué proteína entonces también participa para que no, justo esto, para que no haya liberación? ¿Qué es lo que le impide al complejo SNARE formar el complejo de fusión? ¿Se acuerdan de la complexina? La complexina es una proteína que impide la unión del complejo SNAR o SNARE con la sinaptotacmina. Entonces, no se da porque está ahí estorbando la complexina. ¿Cuál es el tercer paso? La exocitosis. La fusión. Exacto, la exocitosis o la fusión. ¿Qué es la exocitosis? Es el proceso a través del ¿qué? En que se forma un poro de fusión. Y lo más importante, ¿para qué quiero ese poro? Para liberar el contenido de la vesícula, ¿verdad? Hasta ese momento se da la liberación del contenido vesicular. ¿Y aquí qué proteínas participan? Aquí ya está, el complejo SNARE otra vez participa, ¿no? Más que es súper importante. Calcio. Calcio. El calcio es la señal. ¿Y con quién se une ese calcio? Es que esto está mal escrito, es sinaptotacmina. Ay. Bueno, te lo corrijo. ¿Con quién se une el calcio? Con la sinaptotacmina. Ajá, justo que la que escribí mal arriba. Entonces aquí la voy a escribir bien. Sinaptotacmina. Ajá. La sinaptotacmina de una vez apenas es el sensor de calcio. Entonces, el complejo SNAR más la sinaptotacmina, cuyo justo es la señal, este es el calcio, ahora sí, forman el poro de fusión y se puede liberar el neurotransmisor, porque jalan a la vesícula. Necesita unirse con la sinaptotacmina para poder jalar a la vesícula y que libere su contenido. Y luego, ¿qué pasa después? ¿Cuál es el paso 4? Endocitosis. ¿Qué pasa en la endocitosis?
Se recupera ahí en el... Ujú. Se recupera el contenido vesicular, ¿no? Bueno, no el contenido, se recupera la vesícula, lo más que se pueda de la vesícula. Lo vamos a poner. Hasta se lleva también, por ejemplo, elementos de la matriz extracelular también se pueden ir. No es tan selectivo. Se lleva elementos de la MEC y les decía, a través de este también se pueden meter toxinas, como la botulínica. Y después, ¿hacia dónde se lo llevan? Ya nada más platicado. ¿Hacia dónde se llevan una vez que ocurrió la endocitosis? Hacia el endosoma, ¿verdad? Hacia el endosoma temprano. Vamos a poner aquí que es el taller de las vesículas. Ahorita me faltaron las proteínas. Taller de las vesículas, la libera, la rellena otra vez con neurotransmisor. A través de, ya ustedes me dijeron qué tipo de transporte, activo qué. Secundario, y la lleva a la piscina de fácil liberación. Hasta que llegue otro calcio y ya. Se vuelva a dar la señal y se vuelva a liberar. La piscina de fácil liberación. También lo pueden encontrar como pool de fácil liberación. Ahora, ¿qué proteínas participan en la endocitosis? AP2. Las proteínas adaptadoras, en este caso la AP2, ¿y qué otra? La más importante, ¿cómo se forma esa cubierta para poder llevarla hacia el interior? ¿Con las lactrinas? Clatrina. La clatrina es una proteína. Entonces se forma una cubierta de clatrina. Y también por ahí revisamos una así que veían en el video, ¿no? Que es la NSF. La NSF participaría después de la fusión, antes de la endocitosis, así como intermedio, después de la fusión, antes de la endocitosis. ¿Qué hacía esa proteína? ¿Se acuerdan o no? Que se vio en el video. Que desensambla el complejo SNARE, ¿verdad? Es una como rosquilla. Desensambla el complejo SNARE. Entonces ya desensamblado, pues ya no puede formar el poro de fusión. Y otra de las proteínas que no se ve aquí, pero que es muy importante en la endocitosis, cuando se va formando la capa de clatrina, la cubierta de clatrina, la vesícula se va separando, se va separando, se va separando. Y hay una proteína que como la estrangula, miren. Entonces aquí tendríamos, ya se estaría formando aquí la endocitosis. Y aquí voy a poner de otro color la clatrina. Entonces aquí ya se está formando la vesícula para llevarla al endosoma. Entonces ya esta parte de aquí final de la vesícula, para formar completamente la vesícula, la tiene que desprender. Y hay una proteína que justo se encarga de eso, que es como si fuera un resorte. La estira, la estira, la estira. ¿Han tenido de esos? ¿Cómo se llaman? Hasta mi sobrinita tiene uno de estrella, que son resortes que puede uno estirar y jalar. Y regresan a su posición original. Unas así de plástico bien chafísimas. ¿Los han visto? Pues hagan de cuenta que eso se le atora aquí a la vesícula, la jala, la jala, la jala hasta que la desprende. Esta proteína que hace eso se llama dinamina. Entonces también participa en la parte de endocitosis. Es la dinamina, estrangula la vesícula para poderla liberar. ¿Sí? Y ya nada más, como dato curioso y para poner la información que su compañera nos había preguntado, la toxina botulínica, también la del tétanos, pueden bloquear la liberación del neurotransmisor y lo hacen porque su blanco es las proteínas SNARE. Entonces,
tanto la toxina botulínica, que es el Botox, nada más que se lo inyectan obviamente de manera local, y la toxina del el tétanos, toxina botulínica y la del tétanos. Su blanco terapéutico son las SNARE. Entonces las degradan y ya no se puede dar la contracción ni la liberación del neurotransmisor. Entonces bloquean la liberación de los neurotransmisores. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Entonces, si no tienen dudas, vamos a hacer un ejercicio y les dejo una tarea y ya terminaríamos con todos los temas del primer parcial. ¿Sí? Entonces, hasta aquí Y el va examen lo vamos a su dividir, examen. ¿no? ¿A dividir en qué? En ¿Tu parte. calificación? Bueno, el examen pues va a estar dividido en apartados si quiere, las preguntas, pero va a ser en un solo día, en una sola presentación. Profesora, entonces el Mande. examen que se hace Dejar de la compartir. siguiente semana va a traer teoría y práctica. Ajá, es una materia teórico-práctica. Ok, pero ya va a contar ahí los dos. Ajá, Ah, sí. ok, perfecto. Va a ser de opción múltiple, chicos. Estaba pensando en ponerles unas preguntas abiertas, pero así muy, muy fáciles. Ujú. Entonces, como dice su compañera, va a contener laboratorio y teoría para que también revisen sus prácticas. Y son todos los temas que vimos desde el inicio. O sea, es regulación y control, membrana plasmática, transporte a través de la membrana, citoesqueleto, matriz extracelular, tráfico y reciclado vesicular. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio justo para que resuman esta parte de reciclado vesicular y les ayude a estudiar. Entonces, ustedes ya hicieron poco a poco ejercicios que les van a ir ayudando y el examen va a ser de lo que vimos. Entonces, en la primera parte ustedes aprendieron a hacer los diagramas de Roussek, particularmente de la temperatura, entonces vamos a revisar eso en el examen, ¿no? Ahora, en la segunda parte, ustedes vieron membrana, vimos los componentes de la membrana y sus funciones, incluso hicimos un ejercicio para que los identificaran, pues obviamente va a venir membrana plasmática y sus componentes. En transporte, ustedes ya me dijeron que hay diferentes tipos de transporte y qué caracteriza cada uno de ellos. Hasta hicimos un ejercicio, me dieron una tarea. En citoesqueleto hicieron un cuadrito, ¿verdad? De resumen, qué proteínas, qué proteína motora. Se los reviso, les voy a enviar todas sus tareas a más tardar el sábado, pero no, yo preferiría que fuera el viernes para que ya tuvieran todo para estudiar el fin de semana. Y luego pues acabamos de ver reciclado, que ahorita vamos a hacer un ejercicio y les voy a dejar una tarea, vamos a hacer un ejercicio de tráfico y les voy a dejar una tarea de reciclado. Sí, entonces, sí es mucha información, yo digo que no, pero los siguientes parciales son más, es más información. Y en fisiología humana es el doble de información y en bases farmacológicas es el triple. Así es la universidad. Entonces, si no tienen alguna otra duda, hacemos el ejercicio y ya los dejo libres. Ya, nada más nos quedan 10 minutos. ¿Sí? Entonces, para este ejercicio sí necesito, por favor, que me digan su nombre y así también voy a tomar su asistencia el día de hoy. Entonces, su asistencia va a valer... Aquí tengo mi hojita para irlos apuntando. Me van a decir, soy tal y esta es la respuesta. Y ya, tienen su participación el día de hoy. Ajá, entonces les voy a compartir la pantalla. Ahorita no están viendo nada, ¿verdad? Porque ya dejé de compartir. Se están viendo ustedes. Aquí ahorita les subo esta. Entonces, este es el ejercicio.
A ver, cualquier persona, la primera, va a ser lo más fácil porque aparte ustedes van a iniciar. Díganme, un tipo de transporte. ¿Nadie? Por vía biosintética. Ajá, ese sería un tipo de vía, ¿verdad? La vía biosintética. Y con respecto a los transportes, es usted Miguel, ¿verdad? Sí. Ajá, la vía biosintética. Por ejemplo, a ver, dígame. En donde la vía biosintética, o más bien lo voy a relacionar a las cubiertas. Hay dos tipos de cubiertas. Y una maneja el transporte de qué tipo. ¿Cómo se llama ese transporte? ¿El de recuperación? No, esa sería más bien una señal, ¿no? Que tienen las moléculas. Hay dos tipos de transporte. ¿Me podré? ¿Activo y pasivo? Estamos hablando de membrana plasmática y ahorita ya estamos en transporte vesicular. Fíjense, vean la imagen. Hay dos tipos de transporte vesicular. ¿Sería COP1 y COP2? Ah, bueno, ya me dijo unas cubiertas. Muy bien. Entonces aquí, usted sigue siendo mi... A ver, sí, espérame. No, aquí no estamos viendo reciclado vesicular, ¿o sí? ¿Sería por secreción constitutiva o regulada? No. A ver, ya su compañero Miguel ya tiene aquí. Me dijo que hay COP1 y COP2. Empecemos con COP1. COP1, ¿qué tipo de transporte maneja? Transporte Hacia retrógrado. atrás. Ah, retrógrado hacia atrás. Muy bien. ¿Quién dijo retrógrado? Andrea Ángeles. Andrea, ya, aquí está anotada. Entonces, Andrea y Miguel ya. No, bueno, sí pueden participar si quieren, pero preferiría que dejaran a sus compañeros. Muy bien. Ya me dijo que es un transporte retrógrado o hacia atrás. Muy bien. Ya Miguel nos ayudó con el tipo de cubierta, ¿verdad? Entonces es el transporte retrógrado o hacia atrás. Alguien que me diga hacia dónde va el transporte retrógrado. Ya hablando de organelos. ¿Del extremo positivo hacia el extremo negativo? Del extremo positivo. Bueno, usted está hablando del microtúbulo, ¿verdad? Sí. Y entonces va del positivo al negativo. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿cuál es su nombre? Fátima. Entonces, Fátima ya nos dijo que con respecto a la orientación del microtúbulo va del extremo más hacia el extremo menos. Y ahí por ahí escuché otra cosa. Y de hecho estaba bien la respuesta también. Que va de Ergic a Golgi. Exactamente, ¿verdad? Va del Ergic al Golgi. Entonces, fíjense, estamos resumiendo toda la parte de transporte. Entonces, va del Ergic al Golgi. Ah, no, a ver. Estamos en el retrógrado. Entonces sería del Va Golgi. del Ergic al retículo endoplásmico. Exactamente. Tiene que ir hacia el retículo endoplásmico, ¿verdad? Ay, ¿a poco me vas a hacer que uno por uno? A ver, entonces, ¿quién dijo? ¿Cómo va el movimiento entonces? ¿Y saben qué? Lo debería poner azul porque aquí no lo están poniendo en azul. Lo va a poner todo azul. Entonces, ¿hacia dónde se dirige? Del Ergic al retículo endoplásmico. ¿Verdad? Del Ergic al retículo endoplásmico, ¿verdad? O sea, el compartimiento final a donde llegas hacia el retículo endoplásmico. ¿Sí? Voy a poner una flechita. RE. Ahora, ya me dijeron qué tipo de cubierta utiliza. ¿Qué proteína motora es la que hace justo este movimiento del Ergic al retículo endoplásmico?
¿Qué proteína motora está asociada? Dineína. La dineína. Exactamente, ¿cuál es su nombre? Razón. Razo, como no me reconoció, ¿verdad? Entonces, ya. Ay, oigan, ¿quién me dijo lo de alérgica al retículo? Marian. Marian, muy bien. Ujú. Ahora, ¿qué tipo de cargamento se podría transportar a través de una COP1? Ahora sí, ¿qué tiene que tener esa molécula para que sea transportada a través de una COP1? A través de transporte retrógrado. ¿Qué moléculas puedo llevar a través de estas vesículas? ¿No? Proteínas y lípidos. No, ¿Neurotransmisores? no. Los neurotransmisores recuerden que son la secreción regulada bajo un estímulo. Se rellenan ahí en el espacio. Sí puede ser una proteína, pero ¿qué tiene que tener esa proteína? ¿Quién dijo proteína? Yo, Carla. A ver, Carla, nada más para ya ponerle su participación. ¿Qué tiene que tener esa proteína? Porque no puede ser cualquiera, ¿verdad? Es una proteína que... ¿No? Una proteína residente del retículo, ¿verdad? Podría ser un ejemplo de cargamento. Proteína, le voy a poner aquí residente. Y si es una proteína residente del retículo, ¿qué segmento de aminoácidos tiene? ¿Qué código tiene para que sea una proteína residente del retículo endoplásmico? ¿No? Cadel. El cadel, muy bien. ¿Quién dijo cadel? Ya me puso participación. Ay, pues ni modo, tiene dos. A ver, ¿cuál es su nombre? Marian. A ver, Marian. Y ya nada más, para terminar esta. ¿Qué de las proteínas de cubierta COP1, cuál es la que tiene actividad GTPasa? ¿No? ¿Nadie? Es la ARF. ¿Se acuerdan? La ARF1 es la que tiene actividad GTPasa y es la que inicia con todo. Entonces ya son las 2:30, ya no nos dio tiempo de terminar el ejercicio, pero tendrían que hacer lo mismo, pero ahora ¿para qué tipo de transporte? ¿Anterogrado? Para el anterógrado. ¿Quién es usted? ¿Aranza? Entonces, a ver, Aranza ya nos dijo. Entonces ya es la última participación del día de hoy. Aranza nos mencionó que ahora tendrían que hacer lo mismo para el transporte anterógrado. Entonces me tienen que decir hacia dónde se dirige, qué tipo de cubierta usa, cuál es la GTPasa de esa cubierta, qué proteína motora es la que está asociada, hacia qué sentido se mueve del microtúbulo y qué tipo de cargamento se puede llevar. Aquí sí podría ser alguna proteína o algún lípido que se necesite en la membrana plasmática, por ejemplo, que no tenga el código CADEL, sino qué tipo de código tienen estas moléculas.
un código de exportación, que es un segmento de aminoácidos. Creo que ahí les puso más o menos el maestro. ¿Sí? Entonces ya no lo terminamos. Les mando este ejercicio junto con uno de reciclado vesicular, que prácticamente es lo mismo. Tienen que poner qué proteínas participan en ese proceso y cómo se llama el proceso, justo lo que hicimos en el pizarrón. Ajá. Una de las formas de aprender es la repetición. Entonces, una de las estrategias que tenemos de aprendizaje es repetir y repetir y repetir y repetir. Por eso nos hacían hacer planas en la primaria, porque estábamos aprendiendo a escribir. Entonces, si lo hacen una y otra vez, se lo van a aprender. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Cualquier cosa, saben que me pueden mandar un correíto o en el Classroom, y entonces si les surge alguna duda de aquí al lunes, con gusto se las puedo contestar. Entonces, nada más para recordarles, el examen es el martes a las 11. Primero nos vamos a conectar en Teams o en la plataforma que ustedes gusten, y tienen que tener la cámara encendida. Va a ser a través de la plataforma de Socrative. Entonces, por el Teams los vamos a ver. Yo voy a activar el examen y van a tener alrededor de 1 hora para contestarlo. Depende de cómo vayan, les podría dar 10 o 15 minutos más. Va a ser de opción múltiple en su mayoría y unas 2 o 3 preguntas abiertas. ¿Sí? Y después tenemos clase con el maestro. Ya después vamos a revisar todo el segundo parcial. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? No, ninguno. Muchas gracias, todo bien, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho, estudian. Sí, maestra, gracias. Sale.